Muy buenos días, amados hermanos y amigos también en este día sábado 21. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar vivos, de poder estar sanos y de poder transmitir esta preciosa palabra de Dios para muchas personas. Hoy en lo personal estoy agradecido con Dios y muy contento porque tenemos un presidente, unas autoridades que, si no estoy mal, por primera vez han convocado a nivel nacional a todo el pueblo de Guatemala a que nos unamos en oración y en ayuno ante esta situación que estamos viviendo y especialmente que está viviendo el mundo entero. Nosotros todavía, gracias a Dios, Dios ha tenido misericordia en Guatemala y todavía esa pandemia está detenida un poco, aunque estamos el día de hoy, vamos a clamarle a Dios para que esa situación no siga, esta pandemia, este virus no siga evolucionando en Guatemala y que Dios pueda mandar sus promesas, que son esos ángeles que vienen a cubrirnos a cada uno de nosotros, están alrededor nuestro para defendernos y librarnos de todo mal que se avecina. Hoy quisiera tocar una preciosa porción de la palabra del Señor, de un pasaje que es muy conocido por mucha gente, por mucha gente. El pueblo cristiano y no cristiano conocen este pasaje que voy a tomar en este momento. Y lo encontramos en Jonás, en el libro de Jonás, un libro muy pequeñito. Jonás capítulo 4, versículo 10, voy a estar leyendo, dice la palabra del Señor. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, o sea, desde el más grande hasta el más pequeñito de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y ayunar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes. Era un decreto lo que estaba haciendo ese rey. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y mire la respuesta, y dice: y vio Dios lo que ellos hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué interesante esta palabra del Señor. Fue escrita hace muchos años antes de que nuestro Señor Jesucristo estuviera en esta tierra, físicamente. Increíble lo que dice la palabra del Señor y cómo se está repitiendo hoy en día ese mismo mensaje que hubo en aquel entonces. Comenzando para todos. Comenzando porque dice, quiero leerles algo antes de este pasaje, quiero decirles algo. Vean lo que dice en el capítulo 1 y versículo 2. Levántate y ve a Nínive. Dios le estaba hablando a ese profeta, a Jonás. Y le dice: levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vea qué interesante esto, amado hermano y amigo. Dice, porque la maldad de ese pueblo había subido ¿hasta dónde? Hasta donde estaba Dios. Entonces podemos ver algo nosotros sorprendente. Cuando Dios permite que suceda algo en un pueblo, en una nación, en el mundo entero,
No lo hace por malo Dios. Lo hace por la maldad del ser humano. Porque el ser humano ha caminado, ha andado por oscuridad, ha andado en lugares de tinieblas. Ha estado envuelto en las concupiscencias de su corazón, siguiendo las cosas de este mundo, dice la palabra del Señor en otro pasaje. Entonces, nosotros entendamos algo, por favor. Cuando viene una calamidad, cuando viene una hambruna, cuando viene un diluvio, cuando viene una inundación, cuando viene una peste como la que estamos viviendo en este momento. ¿Qué quiere decir esto? De que ha sido por la maldad de la población, por el mal corazón que hay en las personas. Qué tremendo esto, porque dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Y esto nos lleva a otro punto. Dios, el deseo del corazón de Dios es que nosotros estemos bien con Él. ¿Qué es estar bien con Dios? Es obedecer lo que está en su palabra. Obedecer lo que Él nos pide en su palabra. Dice en el libro de Malaquías, si yo soy tu Dios, entonces trátame como a Dios. Si yo soy tu Señor, trátame como que soy tu Señor. Respétame. Si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi adoración? ¿Dónde está mi honra? Y es que, hermanos, amigos y pueblo de Guatemala, entendamos esto, por favor, porque hoy vamos a hablar de Guatemala. El mundo está pasando la misma situación y más grave que la de Guatemala. Pero este día lo vamos a dedicar a suplicar a Dios por Guatemala. Y entendamos esto, pueblo de Guatemala. Hemos sido malos delante del Señor. El pueblo, hablando del pueblo de Guatemala, ha caminado el pueblo de Guatemala por sendas oscuras, por caminos oscuros. Nos hemos desviado del camino del Señor. Yo estaba muy pequeño cuando en 1976, el 4 de febrero para ser exacto, de 1976, Dios permitió mover su mano y tembló la tierra aquí en Guatemala. Y a pesar que era un niño, yo me recuerdo que las personas a las 2, 3 de la tarde, ellos andaban averiguando dónde se iba a hacer un servicio en adoración, en súplica a Dios. A las 2 de la tarde, las familias enteras, los hombres, las mujeres, los padres de familia, con sus niños de la mano, iban a las casas, a los campos donde las personas estaban viviendo. Porque tenían miedo de lo que estaba sucediendo. Las paredes temblaban, la tierra temblaba, se caían los techos de las casas. Ese mismo temor hizo que la gente saliera a buscar a su único Dios verdadero. Al Dios que sí puede librarnos de la muerte. Al Dios que sí nos puede ayudar, y cuando estamos débiles, dice, Él nos da fuerzas para que nos levantemos. Amén. Que cuando estamos nosotros necesitados de Él, Él viene en nuestro pronto auxilio. Y quiero decirle algo, porque esos pensamientos que a veces el diablo pone en algunos, dice, no, qué hipócritas seríamos de buscar a Dios solamente cuando tenemos necesidad. Si no lo hacemos cuando estamos bien, entonces Dios permite que venga esa necesidad para que usted y yo y todo el mundo lo busque y venga al arrepentimiento con el Señor. Y eso es lo que estaba pasando en este pueblo de Nínive. Su maldad había llegado hasta los oídos de Dios. Había subido hasta donde estaba Dios en su trono. Como Dios permite, dice, levántate, Jonás, ya me cansé de este pueblo. Ya me cansé, les he hablado. Les he mandado mis mensajeros. Les he hablado a tiempo y fuera de tiempo. Y es que eso es lo que ha estado sucediendo aquí en Guatemala. Guatemala, yo me recuerdo que en los años 60, en los años 70 y tal vez hasta mediados de los 80, Guatemala era poderosa en el evangelio, hermanos. Pueblo de Guatemala, los que tienen más o menos mi edad, los que están arriba de los 50 años, se podrán acordar de que Guatemala era poderosa en el evangelio. No había tanta maldad, no había tantos prostíbulos, no había maras, no había tanta delincuencia, tanto robo, tanto secuestro. No había tanto derramamiento de sangre. No estamos diciendo que no lo había en extremo como lo hay hoy.
Entiéndase que hoy ha subido, ha aumentado, como quien agarra un teléfono, un aparato de sonido y le da volumen. Ha subido eso de tono delante de Dios. Entonces, cuando un pueblo hace lo malo cada vez más y más y más, se aparta más y más de Dios. Eso es lo que está sucediendo. El pueblo se aparta más y más de Dios. Cuando aumenta su maldad, disminuye la presencia del Señor en su vida, en su casa, en su pueblo, en su barrio, en su nación. Quiero tocar 4 puntos de este pasaje que acabo de leer de Jonás. Y el primero es la advertencia. Amados hermanos, iglesia, pueblo de Guatemala, si aquí se predicaba el evangelio hace tiempos, con ese fervor grande, quiere decir que hay muchas personas, muchos millones de guatemaltecos que conocen las escrituras y saben que Dios no es malo, Dios es bueno. Y aunque venga muerte, Dios sigue siendo bueno. Y aunque venga calamidad, Dios sigue siendo bueno. Y aunque vengan lágrimas y tristeza, Dios sigue siendo bueno. Porque Dios no ama la muerte del ser humano. Dios lo que ama es un corazón contrito y humillado delante de Él. Un corazón obediente, una persona, un joven, un niño, un adulto, que se haga a un lado su orgullo, que quite todo eso que hay en él y que venga humillado delante de su Señor y que le clame, que le busque, que trate la manera de obedecer su palabra, de meterse en ella, de escudriñar, porque dice el Señor Jesús que en ella nos parece a nosotros que vamos a encontrar vida eterna. Y eso es lo que el Señor está esperando, que aprendamos a caminar los pasos que demos, los hagamos conforme a su palabra y no conforme a lo que creemos que es bueno o lo que nos han enseñado que es bueno o que no hay ningún problema, a Dios no le va a molestar. Dios nos ha dejado su escritura para que aprendamos qué es bueno y qué es malo. Para eso nos ha dado una porción de su espíritu, para que aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios está esperando lo bueno del ser humano. Dios está esperando el arrepentimiento del ser humano. Dios está esperando que vengamos nosotros delante de Él, pero con manos limpias. Y con un corazón contrito y humillado. Amén. Aprendamos eso, por favor, pueblo de Guatemala. Está claro que Dios nos ha mandado advertencias. ¿Cuántos evangelistas, cuántos predicadores han leído a través de la palabra? ¿Cuánta profecía ha habido? Diciendo que Guatemala debe de someterse a Dios para tener la cobertura de Dios. Vea lo que dice muchas personas. Hace una predicación anterior, hablaba del Salmo 91 y muchas personas hasta tienen en un pedestal en sus casas las Biblias abiertas y la tienen abierta cabal donde dice el Salmo 91. Llegué a una casa donde si usted agarraba la Biblia y la quería cerrar, ella sola se abría otra vez porque ya estaba casi disecada de tanto estar abierta donde aparece el Salmo 91. Las personas creen que es un amuleto la palabra de Dios. No es un amuleto la palabra de Dios. Es una forma de vivir delante de Dios. Dios nos habla y nos dice qué es lo que a Él no le gusta y qué es lo que a Él le agrada que sus hijos lo hagan. Si salimos a la calle y hacemos una estadística y le preguntamos a la gente, ¿usted es un hijo del diablo o usted es un hijo de Dios? Le aseguro que muchas personas dirían, no, yo soy hijo de Dios. Porque nadie quiere ser hijo del diablo. Nadie quiere ser hijo del diablo. Claro, porque todos sabemos de que el diablo es malo y que Dios es bueno. Pero la bondad de Dios tiene su límite también. Dice la palabra del Señor, yo no voy a contender con el hombre para siempre. Yo no voy a contender con el hombre para siempre. Dios también se cansa, al igual que nosotros. Nos cansamos de alguien que es necio, se le habla y se le habla. Y es necio. Dios también se cansa, amado hermano y amigo y pueblo de Guatemala. Entonces vemos nosotros cómo Dios primero manda la advertencia y dice, de aquí, manda a Jonás y le dice, mira, levántate y vas a ir a ese lugar.
Y vas a pregonar y le vas a predicar y le vas a decir, de aquí en 40 días, si ustedes no se arrepienten de su mal camino, fuego descenderá del cielo y los va a consumir a ustedes. Esa es la advertencia del Señor. Dios dice también en su palabra que no va a mandar algo que Él no lo haya dicho antes. Amén, hermanos. Amén. Dice, Dios no va a mandar algo si antes no lo ha avisado, si antes no se lo ha dicho a sus siervos para que lo divulguen al pueblo. Esas son las advertencias de Dios. Porque Dios no ama, repito, la muerte del ser humano. No ama la muerte del hombre. Si Dios le dio vida, para que viva, no para que muera. Y para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo. En San Juan dice la palabra del Señor, yo soy el camino para ir al Padre. Yo soy la verdad. No hay otra verdad más que la de Él. Y dice, y yo soy la vida. Y nadie va a poder ir al Padre si no es a través de mí. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es un puente. No hay hombre, no hay mujer, no hay nadie en esta tierra que pueda llevarme a los pies de Dios. La misma palabra del Señor dice que no hay otro nombre en esta tierra dado a los hombres que no sea Cristo Jesús para poder llegar a donde está Dios. Para poder llegar a donde está Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un momento? Si salimos a la calle y le decimos a alguien, ¿usted es hijo de Dios o es hijo del diablo? ¿Qué va a decir la gente? Que es hijo de Dios, porque no quieren ser hijos del diablo. En Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice la palabra del Señor. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga, Señor, Señor. Es interesante ponerle atención a esto. No todo el que me diga, Señor, Señor, va a poder entrar en el reino de los cielos. Y es que la palabra, ay Dios mío, que hay Dios mío, que hay Dios mío, eso no está bien. Yo conozco gente que me dice, mire, si yo oro con Dios, no oramos, no adoramos, le pedimos a Dios, cada vez que cerramos nuestros ojos, le pedimos a Dios. Son peticiones las que hacemos a Dios. Pero honrarlo a Él es cumplir su palabra, cumplir sus mandamientos. Así es que primero Dios está mandando la advertencia. Sorprendentemente, hermanos presentes, y también para el pueblo de Guatemala, sorprendente esto, quiero decirles algo. A pesar de que ya tenemos 8 días de las advertencias de nuestras autoridades, porque hemos visto con anterioridad, desde el mes de enero, febrero, hemos estado viendo cómo está China, cómo está Italia, cómo está Francia, cómo está Alemania, cómo después entró en los Estados Unidos, en Washington, D.C., ahora en California y en Nueva York van a poner estado de sitio. Tal vez los jóvenes no entienden qué es estar en un estado de sitio. Pero es como estar en la cárcel. Usted está en su casa, pero está en la cárcel. Usted no puede salir más de un metro de su casa. Usted está sujeto, pierde todas sus garantías como un ciudadano común y corriente y está sujeto a las autoridades. Eso es terrible. El primer país que se puso en cuarentena estricta fue Italia. Tal vez de China no hay mucha comunicación, no hay mucho mensaje debido a su política. Pero de Italia pudimos ser nosotros presenciales, oculares, a través de los mensajes y de las redes sociales. Pudimos ver cómo ese pueblo, ese gran país poderoso, se quedó en cuarentena y está batallando, está luchando contra esta peste. Vimos esas advertencias en nuestras pantallas de los teléfonos, del computador. Mas, sin embargo, el pueblo de Guatemala no ha atendido a los mensajes. Es sorprendente lo que estamos viendo. Ahora ya tenemos 8 días aquí en nuestro país que nuestras autoridades dijeron no salga de casa. Mensajes por la televisión, por las redes sociales, por todos los medios, de que no salgamos de nuestra casa. Y si salimos a las calles en nuestro pueblo, vamos a ver un montón de personas que andan en moto, andan en carro, andan a pie, no cargan mascarilla, no se están protegiendo en las tiendas, no hay cómo limpiarse las manos etc. ¿Estamos atendiendo a las advertencias? Yo creo que nos falta.
Y eso nos trae otra cosa. La desobediencia a las advertencias es un tema que se los recomiendo, que está en nuestro canal de YouTube. La obediencia a las advertencias. Así que, segundo punto, quiero tocar cuando dice la palabra del Señor, y creyeron. Y los hombres de aquella ciudad creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Qué precioso es ver cuando un pueblo entiende que solamente hay un Dios que los puede librar. Amén, hermanos. Amén. Hay un pueblo que los puede, hay un Dios que los puede librar a nuestro pueblo. Mire, en este momento no hay vacuna, no hay antídoto contra este mal, pero tenemos a un Dios que vive y reina para siempre y es poderoso. Aleluya. Entendamos esto, por favor. Qué precioso es cuando ver que aquella ciudad dice que estaba envuelta en maldad. Pero cuando oyeron las advertencias que Dios mandó, el pueblo se puso en oración, en ayuno, se vistió de cilicio y comenzó a meterse bajo la presencia del Señor, a humillarse delante del Señor. Entendieron que lo que habían estado haciendo era malo ante los ojos de Dios. Pero me agrada mucho cuando la palabra del Señor dice que llegó hasta los oídos del rey de aquella ciudad de Nínive. Y cuando el rey oyó esto, dice que él se despojó ¿de qué? De su vestido real. ¿Qué fue lo que se quitó él? El orgullo, se quitó la vanagloria, se quitó esa autoridad que él tenía sobre la población, y él se puso como un ser humano común y corriente, como una persona común y corriente. Hubo humildad en él, pero antes de eso proclamó por decreto real. No solamente los hombres y las mujeres y los niños de aquel lugar, sino que también dice la Biblia que le pidió a los pobladores que hasta los animales, aquellos animalitos que tenían ahí en sus casas, ovejitas, vaquitas, qué sé yo, pidió él que aún los animales, aunque no tienen conciencia, pero era una forma de expresarle a Dios de que ellos estaban humillados, estaban arrepentidos de lo que habían estado haciendo. Estaban arrepentidos. Y la palabra arrepentido quiere decir no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Y eso es lo que Dios está esperando también de nuestra nación, de nuestro pueblo, de la iglesia también. Está esperando el Señor. Si nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho, nos arrepentimos y no lo volvemos a hacer, para que no venga otro mal peor para nuestro pueblo. Tercer punto que quiero tocar aquí es el pueblo junto con las autoridades se humillaron, oraron e hicieron ayuno. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios, que ha tocado y ha puesto sensible el corazón de nuestras autoridades, tanto del presidente, los ministros, los congresistas. Han sido sensibles a lo que está sucediendo. Y yo, de mi humildad, quiero decirle a Dios que bendiga a nuestras autoridades grandemente. ¿Saben por qué? Porque ellos hubieran podido simplemente poner la orden de restricción sin tomar en cuenta a Dios. Pero yo glorifico a Dios de veras, de todo corazón, digo, y mando un fuerte abrazo a mis autoridades, a nuestras autoridades. ¿Saben por qué? Porque aparte de tener la autoridad para poder restringir la salida y todo el mover del pueblo, aparte de eso, rogaron al pueblo, pidieron al pueblo a través de los canales de televisión y de las redes sociales, le pidieron al pueblo que entráramos en una oración y ayuno todos juntos este sábado, como un solo pueblo, como una sola nación, como un solo hombre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Benditos sean nuestras autoridades en el nombre de Jesús. Por eso, que el pueblo de Guatemala sea bendito por esa humildad, porque estoy seguro, estoy convencido que hay millones de guatemaltecos que en este momento
tanto la iglesia como el pueblo secular está en oración y en ayuno en este momento. Gloria a Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. El cuarto punto que quiero tocar es donde dice la palabra del Señor, recibieron la respuesta favorable de Dios. Dice, la palabra del Señor dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. O sea, para los que han estado luchando por hacer lo bueno delante de Dios, esforcémonos por hacerlo mejor. Y los que hasta este momento saben en su corazón y en su entendimiento de que habían estado haciendo lo malo, yo le motivo a que busque a Cristo Jesús, que lo reciba en su corazón y que venga a los pies de Cristo humillado y arrepentido por esa forma de vivir, por esa forma fea de vivir. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si alguien entiende la palabra de Dios, si alguien recibe a Cristo Jesús, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nuestra Guatemala tiene que tomar una nueva actitud, si verdaderamente se arrepiente de corazón. Si verdaderamente en su corazón hay arrepentimiento por su mal caminar. Esa ira, esa contienda, enojos, pleitos, derramamiento de sangre, drogadicción, prostitución, alcoholismo, falta de amor al prójimo. Tenemos que apartarnos de eso y darle vuelta y hacer lo bueno delante de Dios. ¿Quién sabe si Dios se arrepienta, se conmueva? ¿Quién sabe si Dios ya no quiera y diga y vea desde los cielos y desde todo lugar donde Él está, porque Él es omnipresente? También dice la palabra del Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. La palabra del Señor nos enseña muchos pasajes, hermano, donde Dios sí puede hacer grandes cosas en nuestro pueblo, en nuestro país, Aleluya. en nuestra ciudad. Creemos y tenemos un Dios poderoso. Qué preciosa la palabra del Señor. Dice, si se humillare mi pueblo. Hermanos, entendamos algo, por favor. Posiblemente nuestro pueblo se haya llenado de orgullo, se haya llenado de vanagloria, se ha apartado de Dios, ha dejado el camino del Señor. Les decía que en los años 60, 70 y 80 la iglesia era poderosa. La iglesia era representativa en medio de nuestro pueblo. Las personas, cuando había alguna enfermedad, corrían donde estaban los cristianos y pedían oración, porque sabían de que ellos podían orar y bajar la misericordia de Dios para beneficio de la población. Hemos llegado al punto en que la iglesia ha sido deshonrada, ha sido criticada, que la misma iglesia, hoy si usted va a pedir un préstamo a un banco y dice que es cristiano, no le van a dar préstamo. Es preocupante lo que está sucediendo. O sea, se ha desprestigiado la iglesia y por ende el cristianismo. Se ha desprestigiado. Pero ese es el tiempo en que debemos de volver a retomar otra vez. Dios está permitiendo que la iglesia se levante, que vuelva otra vez al camino correcto. Dice Jeremías que debemos de observar en dónde está el buen camino. Hagamos una diferencia en lo que está pasando y caminemos por el buen camino. Amén. No seamos necios delante de Dios. En este momento hay una sombra de muerte sobre Guatemala y sobre el mundo entero.
De nosotros depende. Si queremos atender a las advertencias como lo hizo Dios con Nínive, lo mismo se repite hoy aquí en Guatemala y se repite en el mundo entero con todos los pueblos. ¿Sabía usted que en Europa muchos jóvenes ya ni siquiera saben quién es Dios? Hay un ateísmo terrible. Hay un desconocimiento de la palabra de Dios. Increíble, ¿verdad? Increíble porque en los años 40, 50, 60, Europa envió evangelistas, misioneros a todas partes del mundo. El evangelio salió de Europa. Claro, venía de Asia. Pero cuando se asentó en Europa, ellos comenzaron a levantarse un pueblo cristiano. Y de ahí comenzaron a mandar misioneros a todas partes del mundo. Mas, sin embargo, hoy en Europa están viviendo una crisis espiritual terrible. Y Guatemala, Centroamérica, está viviendo una crisis espiritual. Ya estamos viendo que iglesias de sana doctrina están tomando algunas acciones humanas. Y Dios tiene que permitir algunas muertes. Alguien tiene que pagar el precio. El deseo de Dios es que la nación de Guatemala venga a los pies de Cristo Jesús nuevamente, amén, como lo fue en aquellas décadas pasadas. Quiero orar, quiero hacer una oración. Y quiero que usted me ayude también como iglesia. Quiero que usted me ayude como pueblo de Guatemala a poder elevar esta oración a Dios también. Padre bendito, Señor Dios todopoderoso y altísimo, misericordioso, que para ti no existe lo imposible y que para los que creen en ti todo le es posible. Desde mi casa, Señor, desde la humildad de mi casa, elevo esta oración y todo el pueblo de Guatemala también eleva esta oración a ti, Señor, suplicándote, primeramente, que nos perdones nuestro mal camino como pueblo. Nos hemos cambiado de dirección. Hemos buscado acciones que no son divinas, que no son puestas en la palabra de Dios, sino que hemos seguido al mundo en sus concupiscencias. Padre, en el nombre de Jesucristo, creemos en un Dios poderoso, creemos en una medicina, creemos en una vacuna contra este mal de muerte. Y esa vacuna es aquel que da la vida, aquel que nos ofrece vida, aquel que nos ofrece paz en medio de las tribulaciones. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos, así dice tu palabra. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu pueblo sea sensible a tu palabra y que te busque en oración, en súplica y en ruego. Y que tú veas desde los cielos y tengas misericordia de nosotros. Que veas nuestra necesidad, que veas nuestra incompetencia ante esta situación donde no hay cura. Y ahora es el momento en que debemos de confiar en Dios. Estamos ante un mal de muerte donde no hay cura humana. Solamente el mundo entero, Señor, tiene una cura para este mal. Y esa cura es venir a los pies de Cristo Jesús en obediencia, humillado y arrepentido. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por esta oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra y de poder estar delante del trono de tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vayan a sus casas, estén en sus casas, no salgan de sus casas. Obedezcamos a nuestras autoridades. Aprovechemos a platicar con nuestros hijos de la palabra de Dios, de lo lindo que es la palabra y de ese mensaje precioso que Dios nos tiene
a través de la Biblia. Dios les bendiga. Que la pasen bien en sus casas. Bendiciones.